esta autorización pues se dio para que estas personas pudieran adquirir y pasar. Además, aclararon el gobierno de México que no implica emisión de permisos de estancia en México. En un comunicado, el Instituto Nacional Mexicano señaló que permite utilizar territorio mexicano para el tránsito de personas extranjeras originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que cuenten con una solicitud de ingreso a Estados Unidos previamente aceptada por la CBP. Explicó que para ello la autoridad migratoria pues mantiene comunicación con enlaces de CBP y a fin de verificar la existencia de una cita en territorio estadounidense y permitir su paso para llegar al puerto de entrada autorizado por Estados Unidos, sea vía aérea o terrestre, y completar su trámite. En la nota también se aclara que la atención que brinda el INM, el Instituto Nacional Mexicano, a las personas extranjeras que han solicitado su proceso de ingreso a Estados Unidos a través de esta aplicación CBP One o Advanced Travel Authorization, como se le conoce como ATA, no implica la expedición de documentación migratoria por parte del gobierno de México. La región vive un flujo migratorio muy alto que ha llegado a un récord de 2,76 millones de personas indocumentadas detenidas en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022. Esto es la última noticia, pero siempre están aclarando, Giovanni, que son para específicamente personas que tienen un trámite para completar, pero con una cita previamente aceptada por el CBP, no para los otros que todavía están en espera de que la cita sea aceptada, porque ha creado un gran colapso en el tema de la frontera. Ahora, déjame decirte, Wendy, que tampoco estoy de acuerdo. Y es que ese es el problema, que no se puede quedar, no se puede satisfacer a todo el mundo. Estaban hablando que en Colombia, en la embajada de Estados Unidos en Colombia, las citas son programadas para el 2025. O sea, una persona que necesita un viaje está renovado hasta el 2025. Lógico, están atendiendo a los venezolanos, porque como no hay embajada en Venezuela, están atendiéndolos en Colombia. Pero el detalle es que es demasiado por la cantidad de solicitudes. Yo creo que esto debe o está creando pánico automático a todas estas personas que quieren viajar y están desesperadas o se están desesperando. Hay una cosa, Wendy, que al final te vas a dar cuenta que lo que está tratando de hacer el gobierno de los Estados Unidos a través, ya sea el republicano o ya sea el demócrata, porque acá hay una manera de que tú ves, por ejemplo, cuando estamos hablando, y esto, Wendy, yo estoy acá desde el año de Bush, desde cuando existía Bush padre, y siempre ha habido el problema de la migración. Siempre. En la frontera con México, habían una cantidad más de 100,000 nicaragüenses, cuando el problema que estaba en Nicaragua, que estaban llegando por el problema de la guerra que había en Nicaragua, salvadoreños, guatemaltecos en aquel entonces. Luego viene el presidente Clinton en sus dos periodos, y en esos dos periodos de igual manera la migración era abundante. Estabas hablando de que de los países que estaban problemados, como era Perú en aquel entonces, con Fujimori, estábamos hablando de problemas con la guerrilla que existía en Colombia y que esas personas estaban inmigrando acá a los Estados Unidos y el flujo era grandísimo. De igual manera, en los años que Bush hijo, que estuvo por dos periodos, la cantidad de inmigrantes, y ellos de ninguno de los dos partidos ha podido negociar nada a beneficio de la comunidad. En cambio, yo creo que se critica al Partido Demócrata, y no es porque en el dado caso yo sea demócrata, sino que en el dado caso que yo creo que el único partido que ha visto de manera general para que la migración sea de manera controlada y que no sea perjudicada es el Partido Demócrata. Correcto. Encontrándole la forma, uno de los cuales yo no puedo contar porque no vivía en aquel entonces, era Ronald Reagan, que
es la excepción al Partido Republicano en estos momentos. Correcto. Porque hizo demasiadas cosas buenas, tanto para la parte del gobierno local como a la parte del gobierno federal, como internacionalmente. Pero yo no tuve la oportunidad de estar en esa época, pero sí estuve en la época de Bush, que era del Partido Republicano también. Estuve en la época de Clinton, en la época de Bush hijo y el presidente Obama, que se llenó la boca diciendo de que en los primeros 3 meses de él tomar posesión, él iba a resolver el problema migratorio, que después, en su segunda temporada, en su segundo mandato, es cuando él logra poder pasar lo que es el Dreamers para los inmigrantes. Y lo único que hizo, y con todo respeto para aquellos que son troncistas, no republicanos, porque una cosa es el republicano y otra cosa es ser troncista. Trump lo único que hizo fue meter en los fríos que había construido Barack Obama. Él fue el que los usó para tener a la gente prisionera, para tener a las personas inmigrantes, separar a los hijos de sus padres. Yo creo que es inhumano a la vez. Es una cosa que ese flujo que paralizó durante esos 3 años que logró, y con una cantidad de problemas, es un presidente que al final te das cuenta que lo único que tomamos al final fue un desastre. Y además de eso lo perjudicó la pandemia. Una situación caótica, y en los pueblos como Latinoamérica en total, el problema de la pandemia fue catastrófico. Y esas personas que están llegando, Wendy, a los Estados Unidos van a buscar un poco de estabilidad cuando llegan acá a esta nación. Bueno, justamente eso estamos remontándonos al año 1986 con el presidente Ronald Reagan, quien pues llamaron el presidente de la amnistía, y siendo republicano, como mencionas, comparándolo con este tema que vemos ahora, pues simplemente lo que él ofreció en ese momento fue legalización, oportunidad de residencia permanente y una posible naturalización a inmigrantes indocumentados que ingresaron al país con determinadas circunstancias. Lo importante, Giovanni, es que hubo, y que no solamente es decir que los demócratas hacen este tema de las reformas o de todo lo que quieren hacer con inmigración, sino que en general sí se han visto cosas, y una de las más importantes se vivió con la administración del presidente Ronald Reagan en el año 1986. Esto definitivamente es una historia muy buena. Vamos a ver si un día de estos la extendemos para poder verificar y también ver que esto no es cosa de demócratas ni de republicanos, sino de justicia y de una amnistía, y también de alguna manera una recompensa a tantas personas que han vivido aquí, Giovanni, han trabajado de buena fe, de buena manera, y que han sido una adherencia positiva para el país. En la Segunda Guerra Mundial, Wendy, en el año 1942, 1942, si nos vamos a remontar a la parte de la historia, ¿no? Una de las cosas que la bomba de Hiroshima y Nagasaki, estaba de presidente Truman, el presidente Truman en aquella época, y déjame decirte que tienes toda la razón. No se trata de partido republicano o de demócrata, pero el partido demócrata en aquel entonces metió hizo prisioneros a todo aquel que era japonés. ¿Por qué? Porque había un detalle que podían tener vínculos, y los tomó de prisioneros por supuestamente garantizar la estabilidad de los Estados Unidos. Y era un demócrata. Aquellas personas que no tenían nada que ver, solo que eran con los ojos rasgados, parecían japoneses o tenían descendencia de japoneses, automáticamente iban prisioneros. Hubo gente en aquella época que estuvo hasta 3, 4 años prisioneros sin tener nada que ver. Hay cosas que son injustas y que pasa de un gobierno demócrata y también pasa en un gobierno republicano. El detalle que está pasando ahora en el año 2023, Wendy, es que ningún partido, ni el partido republicano ni el partido demócrata,
se está poniendo de acuerdo. Ajá. Y lo más injusto es que los que hacen la ley, que en el dado caso son los que le llamamos congresistas, como el señor Carlos Jiménez, como María Elvira Salazar, como senadores como Marco Rubio, estas personas dicen una cosa en el condado de Miami-Dade para ganar el voto de los votantes latinos que estamos aquí, y cuando llegan allá al gobierno donde se tienen que reunir para votar que sea algo justo para donde están la cantidad de inmigrantes, ninguno vota, votan en contra de los beneficios de cada uno de los inmigrantes que estamos aquí. Pero luce muy bonito cuando nosotros escuchamos a personas que le tiran al régimen castrista, que le tiran al régimen de Nicaragua, de Daniel Ortega, al sandinismo, al uribismo, no sé qué, o sea, todos ellos, que eso es la cantidad de palabras que encuentran para atacar una cosa que no pueden hacer nada. De igual manera, por ejemplo, ahora en estos momentos, los cubanos, hay unos pequeños líderes que sean youtuber o lo que sean, que al final en realidad tienen una buena audiencia. Correcto. Porque en realidad, por ejemplo, te voy a hablar de Otaola, por ejemplo, que Otaola tiene una cantidad de seguidores, un programa donde ha ganado por esa manera de ser, por esa forma de ser, pero no quiere decir que viva el problema de los cubanos. No lo está viviendo. Está aprovechándose de un momento que a cada uno de los cubanos, pues sí es muy bonito oír hablar de El Gallo Morón, es muy bonito hablar de cosas que al cubano le recuerda, el que está aquí, al cubano que dejó allá. Correcto. Entonces, pero al final está lucrándose de y que es correcto, pero estamos jugando con el sentimiento de muchas de las personas, pero no estamos solucionando nada. Hay una líder que se apellida Payá, que supuestamente el padre es una persona que murió, que lo asesinó el régimen, pero en realidad aquí no estamos haciendo nada. La verdad de la historia se hace con los cubanos de allá, con el Cuba de allá, no con la parte de los líderes, que es muy bonito coger un micrófono y empezar a hablar boberías de Canel, de que si los jugadores, de que si esto, y al final te das cuenta de que hay muchos cubanos que todavía, y cubanos 150,000 o casi 200,000 cubanos que vinieron desde el año 2021 hasta esta fecha, Wendy, que todavía tienen las raíces sensibles con el Cuba. Entonces, si tú ves a un cubano, te le tocas la fibra. Correcto. Si tú ves a un cubano que viene a jugar y el pelotero, y ves que la familia de allá está contenta, y aquí estamos haciendo una cosa que a lo mejor no estamos logrando nada, pero ese es mi punto de vista, no el punto ni de la emisora Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM, que creo que realmente no tiene nada que ver con el pensamiento que yo llevo. Pero tienes mucha razón, Giovanni, porque a veces ese tema de hecho, dicen que son líderes que hacen esto, que quieren acabar. Mira, por ejemplo, una situación que me pareció extremadamente peligrosa y notablemente ridícula fue una persona, eso no es un líder, porque realmente un líder no haría ese tipo de cosas. Se montó en una grúa que está por el estadio de los Marlins, donde estuvo esto, protestando y pidiendo por los derechos humanos de Cuba. Señor, ¿qué hace usted en una grúa a 60, 80 pies de altura que se van a matar? ¿Y qué hace usted matándose? Los derechos humanos en Cuba quedaron lo mismo. Wendy, pero entonces forman un Wendy, eso no es real. No. Te voy a hablar con la parte de los nicaragüenses. Qué bonito es que venga un líder nicaragüense acá y que, por ejemplo, existe un líder que se llama... bueno, se me fue el nombre, un muchachito jovencito de 19 años que le dijo al presidente lo que el pueblo de Nicaragua quiere que ustedes se vayan. En una Lester alemán. Mire que no me lo sopló ni Marilyn ni me lo soplaste tú. Lester alemán. De hecho, él fue liberado. Sí, pero en aquel entonces Lester alemán
logra salir de Nicaragua y llegar acá. Y es muy bonito que venga una persona y nosotros como representantes nicaragüenses, está bueno que el grupo, pero no es correcto que esa persona regrese. No, porque tú estás hablando de que es un régimen dictatorial. Exacto. Un régimen que solo mantiene las leyes de ellos y creen en ellos mismos. Entonces, sí es muy bonito que nosotros lo motivamos para que regrese. ¿Cuál fue el objetivo? Que tuviera 2 años y medio preso. O sea, ¿qué se logró? Exacto. Si no fuiste tú, qué bonito levantar una bandera. Viva Nicaragua aquí en Miami, donde tienes queso frito, donde tienes tajadas verdes. Libertad. Pero ¿para qué? Entonces, eso pasa también de igual manera con los cubanos. Allá no se puede levantar la bandera y si se levanta, está bajo un riesgo. Entonces, hay manera, de una manera de poder catalogar que lo que estamos haciendo, y mira, esos líderes como Otaola, porque viene siendo un líder de claro. una persona que tú lo ves que anda de arriba abajo con la ayuda de todos los cubanos que promocionan, pero es su programa, el programa de él está financiado por muchos de los envíos a Cuba, por las cosas que debajo del agua está viviendo del dolor cubano. Las joyerías, todo eso. Las joyerías, las personas que están participando de ayudarlo para que él tenga un crecimiento. Yo creo que al final de la jugada, lo único que son personas oportunistas. Así es. Oportunistas que encontraron, mira, se le encuentra el eje o la balinera o como se le quiere llamar y empieza a dar vuelta y a dar vuelta. Tienes tu rancho, tienes tu programa tú tienes todo completo y diste con el éxito correcto. Así es, así que yo creo que ese tema también vemos muchos que escriben un libro, que hacen esto y resulta que al final el beneficio es para ellos, pero ni por Cuba, ni por los derechos humanos, ni por absolutamente nadie, sino por el lucro propio. Así que hay que tener muy en cuenta quiénes son los verdaderos líderes que están aquí luchando por, de alguna manera, ayudar a su pueblo cubano. Eso es algo que hay que analizar y no se deje llevar por tanta red social. Bueno, Giovanni, hay una cuestión que está